Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Pues hoy tengo que platicarles sobre un tema, yo le llamaría innovador en este programa de Consejo Fiscal, porque en los años que tenemos de pasar al aire, no hemos enfocado, como hoy lo voy a hacer en forma especial, el tema de los fideicomisos, un tema que no es muy popular entre nuestros amigos del auditorio, pero yo espero que con lo que vamos a platicar con nuestros invitados especiales, ustedes tengan un panorama muy completo sobre los fideicomisos y su aplicación. Antes que nada voy a presentar a los invitados. En este momento ya tengo aquí al licenciado Carlos Cortés Amezcua. Él es exdirector fiduciario de Banorte, actualmente socio director del despacho Cortés Zagalo de Abogados Corporativos. ¿Cómo está, licenciado? Buenas noches. Muy bien, contador. Muchas gracias por la invitación. Pues agradezco a usted su presencia en este programa de su consejero fiscal y sobre todo sobre el tema tan innovador en este programa que vamos a platicar el día de hoy. Y también lo acompaña la licenciada Sandra Gamiño Loera. Ella es exgerente fiduciario de Banorte, actualmente socio director del despacho Cortés Zagalo y Abogados Corporativos. Buenas noches, licenciado. ¿Qué tal, contador? Muy buenas noches, un gusto estar aquí con usted. Agradecerle a usted su presencia con el abogado sobre este tema que yo le llamaría, pues no muy popular, pero sí va a ser importante platicarlo. Y Rosita, sobre todo, buenas noches. Hola, muy buenas noches con este tema tan interesante. Y los expertos que tenemos invitados para que nos empiecen a platicar sobre este tema que hoy hemos escogido en Consejo Fiscal, el tema de los fideicomisos, que va a ser interesante, primero que nada, saber qué es un fideicomiso, licenciado, licenciada, qué significa, cuando hablamos de un fideicomiso, qué podemos entender, su aplicación, en qué área, etcétera. Un fideicomiso es un negocio regulado por la Ley de Instituciones de Crédito, y hay muchas teorías que hablan de contratos. La ley lo define como que por virtud de fideicomiso hay una parte que afecta un patrimonio a un fin ilícito y determinado, a una institución fiduciaria. O sea, ¿es un mandato? También está considerado como un mandato. Okay. También está considerado para como un que mandato. Lo podamos entender desde el punto de vista coloquial y práctico. Es que es meternos a temas de teoría, sí, que yo creo que no tendría caso hablar. O sea, yo creo que aquí lo importante de saber un fideicomiso es, yo tengo un bien que deseo no administrarlo yo, sino que un tercero me lo administre. Quiero que alguien me lo administre en mi lugar. Exactamente. Para no molestarme. Exactamente. Perfecto. O sea, eso es lo que sería el fideicomiso. Y entonces aquí una característica es el tema que hay que afectar esos bienes para un fin ilícito. No puedo afectarlo para un fin ilícito. No, bueno, claro. Desde luego, sí. Esto puede ser, por ejemplo, fideicomisos para la administración de inmuebles, para la construcción. De copropiedades sobre todo. No necesariamente, no puede ser individual. Exactamente, exactamente. Fideicomisos para poner cierta cantidad de dinero para la educación de mis hijos. Para el caso que yo fallezca, ya doy la instrucción al fiduciario para que ese dinero sirva de acuerdo a las instrucciones que yo dé para la educación. Ya sea en vida o en muerte. Exactamente, o sea, yo en vida constituyo el fideicomiso, ahorita, por ejemplo, a mis nietos, quiero dejarles o asegurarles su educación, aporto ese dinero al fideicomiso, a una institución fiduciaria, me lo administra, y yo lo que establezco son las reglas. Vamos a ser un poquito más precisos. Yo, mi dinero, como usted comenta, se lo voy a encomendar a alguien de mi confianza, obviamente, ¿no? Sí, claro. Se lo voy a encomendar para que lo maneje de acuerdo a ciertas reglas que yo mismo voy a establecer. Exactamente. ¿Y cómo voy a escoger esa gente de confianza, licenciado? Rosita, desde luego, también quiero que intervengas. Hay que escoger esa persona, ¿no? Sí. Las hay en el mercado. Yo creo que en este punto podríamos precisar cuáles son los 3 elementos del fideicomiso para que nuestros amigos se vayan ubicando, y uno de ellos, muy importante, es la institución fiduciaria, que es la que administraría los recursos. ¿En quién voy a confiar? Exactamente. Ese es a donde quiero llegar. O sea, ¿quién va a ser la persona de mi confianza para darle mi dinero? ¿Cómo elijo a esa institución fiduciaria? Aquí el tema es que dentro de la figura del fideicomiso, como bien lo dice Rosita, los elementos del fideicomiso son el fideicomitente, el fiduciario y el fideicomisario. Vamos a definir cada uno. El fideicomitente es la persona, o sea, soy yo que aporto el dinero. Que aporta el dinero. Perfecto. El contador es el que aporta el dinero. Okay. Yo soy el fiduciario, yo soy el banco que recibe el dinero. ¿Qué banco, con qué banco trabajo, cómo lo escojo? Ese es un tema ya que previamente ya lo decidí.
O sea, ya le tengo confianza porque en él ya tengo mi dinero, ¿no? O sea, ya es un tema, no como en Estados Unidos, que si una persona física sí puede ser fiduciario, en México no, en México siempre va a ser una institución del sector Hay más seriedad legal. Exactamente, exactamente. Y después el fideicomisario es la persona que va a recibir los bienes o los beneficios de ese fideicomiso. Ahora sí, Rosita, ¿no? O sea, ya tenemos yo, los tres Vicente elementos. Morales, escojo un banco para que maneje mi dinero, ¿en beneficio de quién? De los beneficiarios que yo designe, y a estos beneficiarios le llamamos fideicomitentes. Ahora sí ya No, fideicomisarios. A los beneficiarios. Los beneficiarios. O sea, yo, el que ordena, Fideicomisarios, sí, el que ordena la vigilancia es el fideicomitente. El que encomienda, sí. Yo, Vicente Morales, encomienda, ¿no? Sí. Fideicomitente. El banco, que es Lo de mi administra. confianza, Fiduciario. es el fiduciario. Ahora sí. Y luego, Y los beneficiarios Rosita son es los Rosita fideicomisarios. es la cual recibe el dinero. Yo soy la beneficiaria. Ahora sí ya nos ubicamos. Los tres elementos del fideicomiso. Eso es lo más importante, saber quién. Ahora, esto lo regulan algunas leyes en especial, Sí. para que haya seriedad, no haya fraudes ni nada de esas cosas. Sí, o sea, la ley general de títulos y operaciones de crédito es la que regula la figura del fideicomiso. La ley, ¿Qué ley, perdón? Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Ok. Ahí está la Ahí figura. está Ahí está la figura ok. del fideicomiso. Desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista. También está en la Ley de Instituciones de Crédito. O ¿Está sea, por separado? sí, ¿Se complementan unas cosas? se complementan unas con otras, porque Muy bien. digamos que la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito lo que nos da es la estructura y la forma o los fines y cómo se arma un fideicomiso. Perfecto. La Ley de Instituciones de Crédito ya lo que trae son temas más específicos. Por ejemplo, entre una de las cosas que trae es el tema del comité técnico, ¿no? ¿Eso qué significa? El comité técnico es una figura que yo puedo establecer como fideicomitente para que me ayude a administrar mis el asesores, fideicomiso. digamos. Digamos que sí, tus gentes de confianza. Exacto. ¿no? O sea, Ese es mi comité técnico. tu comité técnico. Entonces, el fiduciario va a actuar en función de las instrucciones Perfecto, sí, que ya. le genere el comité técnico. Se va complementando. Se va complementando, Perfecto, exactamente. Muy interesante. Entonces, Ahora, estamos hablando de un caso de una persona física sí. que va a administrar dinero para los nietos o los hijos, pero ¿en qué más áreas de aplicación puede figurar un fideicomiso? Por ejemplo, yo soy dueño de un terreno, ¿no? Lo quiero construir, no tengo los recursos y Sandra forma parte de una sociedad y me acerco a ella para que ella construya sobre el terreno que es de mi O sea, me propiedad. va a prestar dinero. No la invito necesariamente. como socio Lo invitas del proyecto. Lo invitas al fideicomiso para que yo aporte al fideicomiso el terreno y Sandra aporte ya, la sí. construcción o los Va recursos. a ser mi socia. Va a ser Vamos a tu ser socia. socios. Digamos, En términos coloquiales podríamos llamarle así, pero en términos del fideicomiso Sí, sí. tiene también es un otro- fideicomitente. Exactamente. También es pero, fideicomitente. pero realmente que yo soy el dueño del proyecto, que la invito a ella, prácticamente yo la escogí para que sea mi socia, digamos. Sí, lo que pasa es que sí No es me lo importante. no me lo obliga el fiduciario que yo No. la escoja. A eso es a No, lo no. que voy. Sí, lo que es importante es, como dijo Rosita, en términos coloquiales sí podemos asemejar la figura de socio. Ok. Pero realmente, ya hablando Se técnicamente, vuelve fideicomitente. es un fideicomitente, porque Ya somos dos. ya somos dos fideicomitentes. ¿no? Perfecto. Entonces ya decidimos que Sí, sí. ella y yo construyamos ahí sobre ese terreno de mi propiedad. Ujú. Aquí el tema del fideicomiso pasa una cosa muy interesante. Yo, dueño del terreno, al momento de afectarlo al fideicomiso, ese terreno sale de mi propiedad, de mi patrimonio. ¿Y se lo vendo al No, fiduciario? no se lo vendes. Hay una figura que se llama la De transmisión dominio, ¿no? de propiedad fiduciaria. ¿Es Es diferente. lo mismo de dominio? ¿Eh? ¿Es lo mismo similar a dominio? Semejante al de Ok. dominio. ¿Por qué? Porque tú como dueño de tu casa y dueño de ella, con el dominio que tienes, tú la puedes vender a quien quieras, construir, destruir, Sí, hacer sí, lo sí. que quieras. El fiduciario, con la propiedad fiduciaria, solo puede actuar a través de las instrucciones del comité técnico o del fideicomitente o del fideicomiso. ¿O de los fideicomitentes? Esto sería según lo que se haya Ahora, establecido pero en el contrato de se tocó un fideicomiso. punto interesante. Yo aporto el terreno al fiduciario Sí. y el fiduciario es el dueño de ese terreno.
legalmente. Sí, de hecho se inscribe todo. O sea, se lo transmito y hay que pagar impuestos de traslado. No hay transmisión hacia el fiduciario. Ah, ok. No hay transmisión. Perfecto. Es que es una figura un poco... Sí, pero hay que definirlo. Exactamente. Sí, porque me va a dar miedo que mi terreno se lo dé al banco y después ya... No, lo que pasa es que no es que nos debe dar miedo. O sea, al momento que yo se lo aporto al fiduciario, lo que estoy haciendo es desafectar mi patrimonio para pasárselo al fiduciario para que lo administre. De acuerdo a ciertas reglas. Sí, exactamente. Correcto. Las reglas del contrato de fideicomiso. De hecho, todos los contratos de fideicomiso deben quedar por escrito. ¿Eso cómo se legaliza? A través de un escrito. ¿Cómo se formaliza ante un notario? Ante un notario, cuando hablamos de bienes inmuebles, lo hacemos frente a un notario. Perfecto. Ese fideicomiso se inscribe en el registro público de la propiedad. Como una persona moral. Sí, exactamente. O sea, perfecto. El fiduciario se convierte en titular fiduciario, titular del inmueble. Del inmueble, ¿no? Para que ya con las instrucciones que yo deje, o Isandra y yo que dejemos como fideicomitentes, se actúe sobre... Y entonces el banco se vuelve autónomo en el manejo. No, nunca va a ser autónomo. O bajo las reglas de ese comité técnico. Bajo las reglas del comité técnico o bajo las reglas... A ver, licenciada, quiere decir algo. Sí, bajo las reglas que nosotros como fideicomitentes o a través del comité técnico le instruyamos al fiduciario. O sea, el banco nunca va a actuar por sí mismo. No. Okay, no. Pero la transmisión que se hace en esta calidad fiduciaria es muy importante. Esa se llama desafectación de tu patrimonio, sí, porque queda blindado, queda protegido a través de esta figura del fiduciario. O sea, yo dueño auténtico no lo puedo vender, salvo autorización ya del banco. Exactamente. No está bien, es correcto. O sea, este es un diálogo entre cuatro y que el público hoy vamos a manejar que nos manden por Twitter, Rosita. Todas sus preguntas, sí, para desahogarlas. Va a ser un poco difícil desconectarnos de lo que estamos hablando y hagamos al auditorio que en esta ocasión lo mande todo al Twitter. Y nos comprometemos a contestar. Claro que sí. Por esa misma vía, para que nuestros amigos nos transmitan también sus experiencias, porque ahorita únicamente hemos hablado de dos tipos de fideicomiso. Sí, pero en la experiencia que ellos tienen, habrán dadose cuenta que existen una versatilidad. ¿No? Ahora, una pregunta interesante, ¿solamente lo pueden hacer personas físicas o personas morales? Ambas. Personas físicas. Fideicomitente, persona moral. Sí. O fideicomisario también persona moral. Ok. Sí. O sea que aquí no hay límite de entidades. Exactamente. Y se formaliza de una manera legal ante notario y se registra. Sí, exactamente. Cuando eso el patrimonio fideicomisario. Nada más en esos casos, cuando hay bienes inmuebles. Exactamente. En el caso que doy dinero, un fondo monetario de X. Son contratos privados firmados entre el fideicomitente y el fiduciario. Y también se formaliza legalmente. O sea, sí. Ante notario también. Si quieres, no es obligación. O sea, no es obligación. A ver, pero yo que pongo el dinero, ¿cómo me sentiría más seguro así de palabra con el banco, con un contrato, o me convendría hacerlo ante notario? Para darle más formalidad, o no es necesario? O sea, para sentirte tranquilo con un contrato. Perfecto. ¿No? Con el contrato privado, que es lo que te permite. Con el banco. Con el banco. Ya no tendría yo que ir a un notario si le quiero dar más tranquilidad, no es necesario. Si quieres ir con el notario, sí, no es recomendable porque me cuesta. Te cuesta, ¿no? Sí, pero quizás me da seguridad. Quizás mentalmente digo yo, me siento más seguro, ¿no? Ah, ok. Eso es a lo que voy. Porque no hay que olvidar que, pues a veces las personas, hay mucha desconfianza cuando no hay conocimiento de lo que estamos haciendo ya algo nuevo. El que ya los maneja, pues ya sabe el caminito, ¿no? Sí, aquí una cosa que dice el contador muy buena es que la gente cuando quiere armar un fideicomiso, sí es importante que se acerque a quien sabe del fideicomiso. A los expertos. A los expertos, o sea, porque hay espacios especializados para eso, ¿no? Sí. Como el de usted. Sí. Obviamente, sí. ¿no? O sea, sí hay un tema de especialización. Entonces no es llegar así al banco, al descubierto. Le toco la puerta al banco y digo, oye, quiero hacer un fideicomiso. No, hay que llegar ya con un plan de trabajo, de acción, ¿no? Sí, exactamente. Previamente asesorado sobre el tema, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que tener siempre en el tema del fideicomiso, ¿para qué quiero el fideicomiso? Los fines del fideicomiso. Exacto. ¿No? Y los podemos decir, los fines más comunes, ¿cuáles son en la vida práctica? Que depende del tipo de fideicomiso. Los por más ejemplo, comunes. El tema de construcción.
construcción, o el tema para becas para estudiantes, o para pagar la educación de tus hijos, o bien, o administración. O sea que a veces yo he visto algunos casos de la vida real que el dueño digamos, del patrimonio lo pone en fideicomiso y pone condiciones para que se apliquen. Exacto. El funcionamiento hasta que se case fulanita, digamos. Sí. O hasta que se reciba fulanito le damos, o que tenga tanta edad le damos el dinero. Exactamente. Exactamente. O sea, aquí la idea es, por ejemplo... Y no necesita estar muerta la persona que el fideicomitente no necesita morir, sino en vida. No, pues, exactamente. Lo en vida. Yo puedo afectar ese dinero y el fideicomiso para la educación de mis nietos. Exacto. Yo digo, este dinero está destinado, o los fines de este fideicomiso son para que se pague a partir de la de que entre en la primera primaria. Sí. Ahora, en la vida real, de la experiencia que ustedes tienen, ¿cuál es el tipo de personas que se acercan a los fideicomisos? ¿Las físicas o las personas morales? ¿O ambas? Ambas. ¿No hay una mayoría de un lado? Está nivelado, digamos. Digamos que sí. Lo que no está nivelado es el tiempo, que ya es hora de un corte, amigos. Con ustedes, recuerden que estamos en un tema especial de fideicomisos con expertos que nos están orientando sobre este tema tan interesante. Pero voy a un corte y regreso con ustedes en pocos minutos. Eso, recuerden que estamos con un tema muy interesante, de mucha novedad aquí en Consejo Fiscal para ustedes, amigos del auditorio, con expertos en la materia, licenciado Carlos Cortés Amezco, licenciada Sandra Gamiño Loera, que regresamos con ustedes con lo que nos habíamos quedado hace unos minutos. Hablamos de que cuál es el tipo de personas que recurren más a los fideicomisos, a este tipo de esquema. Decían ustedes que tanto las personas físicas como las personas morales, ¿no? Sí. Y el tema más recurrente es el de inmuebles. Sí, el tema en la vida real. En la vida real es más recurrente porque digo que sucede que hay gente que tiene inmuebles pero no tiene recursos, tiene terrenos pero no tiene recursos para construir. Y entonces, para no armar una sociedad, lo que hacen es afectar el patrimonio, el terreno a un fideicomiso, y entonces se traen al fideicomitente que va a aportar recursos, que va a aportar la obra. Y al final la instrucción que le damos al fiduciario es: cuando se venda este pedazo de terreno, cuando se terminen también, ¿no? Cuando la construcción, entonces me pagas a mi fideicomitente, el que aporta el terreno, 3 pesos. Cuando se venda.
Cuando se venda, sí. Sí, cuando yo me asocio con, invito a Sandra a que participe en el fideicomiso para construir y vender. Claro, ¿no? Pero cuando se termina todo y está listo para la venta, ¿cómo justificamos, cómo podemos demostrar que somos los dueños del inmueble, Sandra y yo? ¿Bajo qué título de documento que acreditamos la propiedad? O sea, ¿vienen las partes inmobiliarias? Sí. ¿Se emiten o eso cómo funciona? No, lo que pasa es que cuando tú lo afectas al fideicomiso del terreno y Sandra construye, entonces ya tienes una casita. Sí, claro, pero es de los dos. Exactamente, ¿no? En ese momento, Rosita quiere comprar esa casa, yo fiduciario recibo instrucciones, ya sea del comité técnico o de ustedes como fideicomitentes, para vender. Sí, pero antes de vender, a mí me entra la inquietud de saber cómo soy el dueño de qué. ¿Cómo acredita la propiedad de ese pedacito que aporté y que ahora ya se inmueble. Convirtió en algo diferente? Aporté un terreno, ahora ya tiene un inmueble. En este caso, la señora Sandra, que puso el dinero para construir, pues ¿cómo puede acreditar que es dueña también del terreno? O yo de la propiedad que ella hizo, tengo una parte. ¿Cómo funcionaría esa sociedad antes de empezar a vender? ¿Cómo acreditamos la propiedad los fideicomitentes? Es muy interesante, ¿no? Jurídicamente. Sí, jurídicamente. Sí, jurídicamente yo con qué pedazo me quedo. El tema es que, acuérdate que lo que decíamos era que tú ahorita eres dueño del terreno y lo afectas. Sí. Sale de tu patrimonio. Sí, ya. Ahora está en el fideicomiso, con el fiduciario. Entonces ya dejas de ser, ahorita, dejas de ser dueño de esa propiedad, de ese terreno, porque ya lo es el fiduciario. Ya con las instrucciones que se establecen, con la finalidad y las instrucciones que se pactan en el contrato, la instrucción es, oye, se construye, se termina de construir, se vende y me regresas. Sí, pero antes de vender me entra la inquietud de cómo saber que soy dueño de ese inmueble ya, en la parte que me toca por el terreno que aporté. Hasta ese momento, de hecho, ya perdió la titularidad, entiendo. La titularidad ya la tiene la institución fiduciaria. ¿Y cómo voy a participar en lo que se decidió a través del contrato de fideicomiso? ¿Cómo amparo lo que voy a recibir si es que me designé a mí mismo como fideicomisario? Vamos a pensar que entre el terreno y la construcción se formó un capital de 10 millones de pesos. Sí. Entre los dos. Yo que aporté el terreno, ¿de cuánto soy dueño? Lo que pasa ¿Ante es que quién ilegalmente? Ahí lo que tenemos que hacer, o la institución fiduciaria lo que hace es un avalúo para saber cuánto 10 millones vale de pesos. Tu terreno. Entonces, de esos 10 millones, ¿vale el terreno? O sea, el puro terreno. Yo aporté. El 30%, digamos. O sea, si el proyecto final vale 10 millones de pesos, entonces yo lo que tengo que sacar es el avalúo del terreno. ¿Y de la construcción? No, primero del terreno. Okay. Primero del terreno, para saber que tú que eres dueño de ese pedazo de terreno o de ese terreno, cuánto estás aportando al fideicomiso. Okay. Sandra lo que va a hacer es ver cuánto vale el proyecto. Sí. Al final suma las dos cantidades y eso se dividen. Es lo que le vende esa Rosita. Y entonces el 30% que decías, contador, es lo que te va a tocar a ti de la venta total o del producto del fruto ya de la operación. Exactamente. Ahí es lo que y es lo que queda establecido en el contrato de fideicomiso. El contrato de fideicomiso. Ahora, es muy importante también el tema de si una de las partes fallece. Es a donde yo quiero llegar. ¿Cómo demostrar que yo soy dueño de parte de ese proyecto? Yo que aporté el terreno. Hay fideicomisarios sustitutos. O sea, yo que afecto el terreno, fallezco, yo tengo que decir desde el contrato. En mi testamento también, ¿no? Obviamente. Obviamente, pero en el contrato de fideicomiso es la ventaja que te da el contrato de fideicomiso, que desde ahí incluso se habla de fijan los beneficiarios. Los beneficiarios o el fideicomisario sustituto. Yo aporto. Pero a ver, aquí pienso que puede haber lástima que no esté Evita, que se nos pasó citarla temprano. Viene un problema, yo digo, de intereses legales. Los herederos pueden reclamar la sucesión. No, porque acuérdate que empezamos diciendo que el tema de aportar al fideicomiso, tu terreno sale de tu patrimonio. Ya ante mis herederos, mi sucesión. Ese no. Ya no figura. Ya no, ese no. O sea, yo tengo 10 ¿Quién es el dueño de eso? ¿Eh? ¿Quién es el dueño? El fiduciario
y el fideicomisario. Sí, pero yo que soy fideicomitente ya fallecí. Lo que pasa es que, o sea, ahí es donde viene el tema del fideicomisario que decíamos. Yo afecté al fideicomiso, yo fallezco, pero en el contrato de fideicomiso dice que por el producto de la venta, del 100%, el 30% me toca a mí, el 70% le toca a Sandra. Entonces, si yo fallezco en el Inter, o sea, cuando todavía no se vende nada, o aún vendiéndose, entonces el tema es que yo tengo que dejar fideicomisarios sustitutos para que cuando pase ese evento, ellos entren en ese tema. Puede ser que yo designe a mis hijos, a mis nietos. Ahora, eso es para la gente que es experta en el tema. Sí. Pero si yo voy a un banco para que administre, en este caso de lo que estamos hablando, ¿el banco me va a asesorar para decirme que nombre un sustituto por si muero? En estricto sentido, sí, claro. No se queda céfalo el tema. No, se queda, siempre habrá. En temas de derecho. Sí, porque después vienen los pleitos con los herederos. No. Por eso el tema del fideicomiso te garantiza incluso posibilidades de acreedores, ¿no? Porque sale de tu esfera patrimonial. De los 10 terrenos que yo tengo, solo afecto a uno. Si yo tengo proveedores que me quieren cobrar, ojo, ahí hay que tener cuidado, porque si hay proveedores que te quieren cobrar y tú afectas una propiedad en fideicomiso o te deshaces de ellos, eso se llama fraude en perjuicio de acreedores, y eso es... No, pues lo puedo hacer en el momento que no tengo problemas de deudas. Sí, claro, sí. Posteriormente, hay deudas por alguna razón, el fideicomiso es intocable. Exactamente. Eso es punto. Interesante. Ahí sí. Que la gente conozca los alcances de todo. Sí. Y ya hablamos de la formalidad, que es algo legal, que está protegido por las leyes. Sí. ¿Y el fiduciario tiene algunas responsabilidades? Sí, claro. ¿Cómo cuáles? El fiduciario tiene todas las responsabilidades. Es el del mal manejo, por ejemplo. Mal manejo. De hecho, la ley establece que el fiduciario siempre debe de actuar como un padre de familia. Qué interesante, ¿no? Sí, así lo establece la ley. Sí, así con esas palabras. ¿No? Sí, con esas palabras. Sí, cuando lo conocí me llamó la atención también, porque es muy curioso llevarlo a ese grado de actuar como un buen padre de familia, significa una responsabilidad grande. Claro. Sí. Que a veces hay muchos responsables, pero bueno, sí, como todos, como todos en la vida real, ¿no? Sí, claro. Entonces, ahora, desde luego que esto implica un tema que es propio de este programa, el tema fiscal. ¿El fiduciario tiene algún manejo o responsabilidades, obligaciones de tipo fiscal de entrada, claro, las normales? Sí. Las hay. Aquí el tema es que hablamos de fideicomisos, por ejemplo, empresariales. Los fideicomisos... Sí, pues es una empresa el fideicomiso. Exactamente. Ahí el fideicomiso empresarial empieza por sacar un registro federal de contribuyentes y hacer todo un tema. Sí, y de hecho que no sean empresariales. Y existe la obligación que toda la figura de fideicomiso, cualquiera que sea la actividad que se vaya a realizar, debe de obtener un RFC propio, diferente a la institución fiduciaria. Es una institución diferente, aunque es parte de lo mismo. La administra y la controla, y las obligaciones recaen en la institución fiduciaria, pero fiscalmente está controlada a través de un RFC propio. Independiente. Correcto. Con obligaciones que le trae el manejo de ese fideicomiso. Sí, fíjate que ahorita entrando al tema fiscal, por ejemplo, en el fideicomiso, hay fideicomisos en los que tú te puedes reservar el derecho de que te reviertan la propiedad. Bajo ciertas circunstancias. Sí, bajo ciertas establecidas en el contrato. La posibilidad de reversión del patrimonio, el propio Código Fiscal establece que ahí no hay un pago de impuestos de traslado de dominio. Pero cuando no te reservas... A ver, el Código Fiscal, porque lo dominio es algo de las entidades estatales, ¿no? Y el Código es federal. Como que ahí hay un choque, ¿no? No, hasta donde yo recuerdo, y aquí soy son expertos en materia fiscal. Sí, por eso es muy importante precisarlo. Ahí establece el Código Fiscal que cuando tú en el acto constitutivo te reservas el derecho de reversión, me lo regresan, ya no me lo están revendiendo. No hay pago de impuestos. Me lo devuelven. Te lo devuelven, no hay pago de impuestos. Ya. Pero si tú no te reservas el derecho, qué importante. Entonces se entiende ya traslativo. Si me lo regresan,
a mí mismo. Así que yo les digo, regrésenos a mi socia y a mí, se acabó. O sea, yo me reservo el derecho de que si no se llega a afectar el inmueble... Si no me gustó la administración, y ¿saben qué? Cancelo. Hay un derecho de reversión, no hay pago. Y si no lo puse... Si no lo pusiste grave, de entrada, sí. Grave, Rosita. Sí, hay que... Porque voy a pagar impuesto siendo yo el propio dueño. Sí. Es como si me vendiera a mí mismo. No, porque ya al no reservarte el derecho... Por eso, pero en la práctica es mío ese terreno, aunque legalmente ya no. Y si me lo regresan porque detecto un mal manejo con el fiduciario, le digo, ¿sabes qué? Ya no, cancelo. Pero ¿sabes qué? Vas a pagar impuestos de dominio. No, cuando te reservas el derecho... No me lo reservé. Hablo de que se me olvidó. No tuve la experiencia o el asesoramiento adecuado. Además digo, pues devuélvemelo porque es mío. Bueno, ahí tenemos que acreditarle a la autoridad que, aunque no te lo haya reservado, bueno, pues te lo estás regresando. Ahí sí entra un tema de criterio de la autoridad. Sí, porque no me lo puedo vender a mí mismo desde el punto de vista práctico, ¿no? Aunque legalmente así es, ¿no, Rosita? Y lo que comentan está establecido en el 14 del código, en la fracción quinta, y las personas que quieran constituir este fideicomiso sí deben de ser muy cuidadosos cuando se aparte un inmueble. El código establece, como tú dices en el 14, que se trata de una enajenación. Cuando es una enajenación para efectos fiscales y cuando no. Entonces, dentro de la misma redacción del contrato, es muy importante buscar la asesoría de un experto para hacerles conocer el alcance. La reversión, ¿no? Entonces, para que no exista enajenación para efectos fiscales. Sí, aquí es interesante, ¿no? El tema, hay que tener mucho cuidado en los fines del fideicomiso. Ahí es donde lo establece. Sí. Pues es una cosa que requiere mucha asesoría, muy profesional. Sí, hay fideicomisos tan especializados y tan versátiles que podríamos prácticamente a través de esta figura ver cualquier cantidad de operaciones. Y todo depende del fin del fideicomiso, las obligaciones fiscales que derivarían de ese mismo contrato. Muy sencillo del caso de un inmueble con un socio que lo va a construir, que también yo puedo ser el propio constructor, ¿no? Si tengo el dinero. ¿Sí? Aquí como no lo tengo, busco otra persona que quiere invertir en el proyecto y ya somos los dueños, ¿no? Pero ahí yo, por ejemplo, no te recomendaría que entraras, siendo tú el dueño del propio constructor, a un fideicomiso. Porque luego también el tema entra ahí de los pagos que tienes que hacer por la administración del fideicomiso. Eso nos trae el tema. Exactamente. Es muy costoso. Es que todo depende del tipo de fideicomiso y la institución. En este caso del que hablamos de la construcción. El caso de la sociedad con la licenciada. Te cobran una comisión, exactamente no sé cuál. ¿Hay comisión? Sí. Sobre el importe del fideicomiso. 10 millones. Sobre los 10 millones de pesos te cobran una tarifa. La verdad no sé. ¿Y si luego vienen aportaciones? Y si luego vienen aportaciones. O sea, esto es conforme al riesgo que va asumiendo la institución fiduciaria. Por eso, no me alcanzó con 10 millones el proyecto, necesito otros 5. Y los ponemos, ya es 15. Entonces el banco va cobrando sobre ese tipo de impuestos. O sea, el riesgo que asume la institución es mayor, incluso te cobran la comisión por el inicio de fideicomiso y luego te llegan a cobrar comisiones por las transmisiones. Las administraciones, digamos. Y el tema de la administración. Y sobre las ventas, como un corredor de bienes raíces. Digamos que sí hace esa función, como un corredor de bienes raíces. Qué interesante. Sí. Entonces hay que tener cuidado con los costos también, ¿no? También. Ahora, el banco tiene ciertas responsabilidades ante nosotros los dueños que aportamos esos bienes. Sí. Ahora, y se han dado casos en la vida práctica de bancos que manejen mal los fideicomisos. Digo, yo desconozco si hay casos similares, pero yo conozco casas de bolsa y de inversiones que se llevan el dinero y dejan a los inversionistas en la calle, ¿no? Aquí el tema... Es muy importante tocar el tema, ¿no, Rosita? Sí, para el tema de la seguridad de las personas. Estamos tratando de que el auditorio conozca las ventajas de esto, pero también puede tener ciertos riesgos, ¿no? Correcto. Sí, mira, fíjate que aquí el tema es que no es que haya responsables por malos manejos de manera voluntaria, porque acuérdate que la regla general es tú debes actuar como buen padre de familia. Ese es el principio. Eso está muy claro. Pero hay una manera de la administración del patrimonio que le llaman administración delegada. Esa administración delegada sí tiene un tema complicado, porque yo como fiduciario
le puedo delegar la facultad a Rosita para que administre el patrimonio fideicomitido. Entonces, Rosita hace la función de administración que yo debería de hacer. ¿En vez del fiduciario? En vez del fiduciario. Entonces, eso está permitido. Entonces, ¿para qué quiero al fiduciario si le voy a dejar todo a Rosita? Lo que pasa es que aquí entramos en temas prácticos y a veces... De conveniencia, digamos. De conveniencia, nada más Ya. que eso, en mi opinión personal, ahí sí tiene un riesgo la institución fiduciaria, porque si no lleva bien el control del patrimonio fideicomitido, lo puede perder y entonces sí se le hace... Bueno, lo que no podemos perder desde el punto de vista de ir a un corte, porque el tiempo es nuestro verdugo en este tipo de esquemas, y voy a regresar con ustedes en pocos minutos. Recuerden que tenemos un tema muy especial para ustedes, amigos del auditorio, el tema de los fideicomisos, que espero que les esté gustando, y reitero lo que dije hace un momento, Rosita. Vía Twitter vamos a recibir todos sus comentarios y preguntas, y por esa misma vía vamos a contestar. Muy bien, amigos, haga usted la red, porque regreso en pocos minutos. Amigos, estamos de regreso y recuerden que tenemos un tema muy especial, el manejo de fideicomisos, con expertos que nos están apoyando en ese tema, que es el licenciado Carlos Cortés Amezco, la licenciada Sandra Gamiño Loera, que realmente nos encanta lo que estamos viendo, que es un diálogo de 4, como hemos dicho. Correcto, el público es el sí. quinto participante con sus temas y preguntas. Con su retroalimentación, preguntas e Repite inquietudes. otra vez el tema de preguntar y responder. Vamos vía Twitter, que nuestro Twitter es @consejero-fiscal, ahí nos encuentran, nos hacen llegar todas las preguntas, por esa misma vía vamos a canalizarlo con los expertos y les respondemos. Ahora, yo, fideicomitente, junto con mi socia, prácticamente, ya vi que se está vendiendo el proyecto y queremos sacar dinero. ¿Cómo le digo al fiduciario? A ver, dame lo que tengas. ¿Puedo hacerlo? O hasta que vendan todo me va a devolver el dinero. No. Aquí dentro de las reglas del fideicomiso, Okay. lo que podemos hacer es, Ya. cuando se venda, lo tienes ahí Me lo entregas. aquí, o nos los entregas, nos los depositas en estas cuentas. O lo inviertes en tales O instrumentos. lo puedes invertir, o lo puedes... Eso en el contrato. Eso va en el contrato. Por eso digo, el tema de los fideicomisos es el marco de acción del fiduciario. Entonces ahí va el tema del experto, Rosita, para este tipo de manejos. Si algo se te olvida, no sé si los bancos de cierta forma se prestan como el buen padre a dar consejos, o de plano no los dan completos. O sea, tienen responsabilidad solidaria. Y digo, la experiencia que yo he tenido en los bancos que he trabajado y manejando fideicomisos ha sido positiva. positiva. O sea, es recomendable decir a nuestro auditorio que si quiere hacer un fideicomiso lo haga con confianza. Sí, definitivamente. Muy bien. Aquí el tema, y un poco retomando lo que decíamos hace rato de la administración delegada, ahí el tema es que... ¿Pero eso quién la asigna? ¿Yo fideicomitente o el banco como fiduciario? El fideicomisario, ¿no? El constructor, que a su vez es fideicomisario del producto a la venta del patrimonio fideicomitido, le pide al fiduciario le permita llevar esa administración delegada. Es decir, yo fiduciario te autorizo a ti, fideicomisario, para que tú lleves el control y la venta. Nada más me avisas a mí, porque yo soy el único fiduciario que puede firmar la escritura. Vamos a ser un poco más objetivos. Sí. Ya vimos que la licenciada Sandra y yo hemos aportado bienes para un proyecto de construcción y que el banco va a manejar todo y lo va a vender. ¿Quién, en este caso, la licenciada Sandra y yo somos fideicomitentes? Y fideicomisarios. Al mismo tiempo. ¿Por qué fideicomisarios también? Porque recibes el producto de la venta de tu fideicomiso. Cuando se venda. Cuando se venda. Hacemos doble papel. Exactamente. Si yo nombrara un beneficiario, es Rosita,
le voy a decir, llévate tú el dinero gratuitamente. Que puede ser eso. Puede hacer. Sí, claro. Tú fideicomites el terreno, okay. Sandra construye y tú designas como fideicomisaria de tu parte proporcional a Rosita. Tú ya no funges como ahí viene el teorema fiscal, Rosita. Exacto, sí, la persona que obtiene este rendimiento va a tener que ver de dónde proviene y ver de qué forma se va a acumular. ¿Ahí el banco tiene alguna responsabilidad ante las autoridades o ya es cosa de cada quien? Es cosa de cada quien. Es cosa de cada quien. El banco se deslinda de eso. Sí. Excepto de las retenciones que se hacen. Que se tienen que hacer. Que son obligadas cuando paga algo, ¿no? Que los enteros. Sí. Qué interesante. Sí. Ahora, esto en cualquier momento lo puedo cancelar. Yo como fideicomitente, decirle al banco, ya no quiero que sigas adelante. Si te reservaste de inicio en la constitución del fideicomiso, el derecho de reversión, sí. En cualquier momento. En cualquier momento. Que tiene que estar en el contrato que puedo cancelar. Te puedes revertir. Sí, claro. Y me devuelven, y extinguir. Me devuelven mis bienes, ¿no? Mis bienes me los devuelven. Eso es cosa de estar bien asesorado, repito. Exactamente. Pues se me olvida o se me pasa, me tengo que esperar a que se termine la operación completa. Sí. Y luego, ¿qué sucede cuando ya se terminó todo? Pues lo que sea. A recoger el producto. Y ya. Sí. Y esperarme a que se venda el último departamento, ¿no? Sí, esperarse a que se venda el tema del departamento. Sí, ahí sí es bien importante. Interesante, ¿no? Esa situación, porque sí me ha tocado ver ahí sí amargas experiencias en temas de inmobiliarios que al final del día luego ya no empatan las cosas como querían al inicio. En el caso de que yo tenga una empresa donde somos varios socios y hay un representante legal, pero ahora quiero que la administre el banco, la empresa, ¿se dan esos casos? Sí, se dan esos casos. Hay administraciones fiduciarias dentro de las... Eso está regulado en la ley de instituciones de crédito. Ahí el fideicomiso en la ley de instituciones de crédito y el manejador se vuelve el fiduciario. El fiduciario. Y ahora, ¿quién promueve ventas y quién se encarga es el fiduciario? El fiduciario. O sea, es una mayor responsabilidad, ¿no? Sí, aquí en los temas inmobiliarios, el fiduciario no va a salir a vender. No. Ahí es donde en el fideicomiso le vamos a decir que yo como fideicomitente o fideicomisario vendo, ¿no? Me voy a dedicar a promover la venta, pero no a escriturar, ni a firmar ni siquiera los contratos. Ni manejar el dinero. Ni manejar el dinero, mucho menos, ¿no? O sea, todo eso es patrimonio del fideicomiso, patrimonio del fiduciario. Si yo tengo que esperar a que se venza el término, cuando se firme el contrato, ¿se establece la vigencia? Sí, claro. De inmediato. Sí. Tú tienes que establecer cuánto tiempo. 5 años, 10 años, 3 años, lo que sea. Lo máximo que puedes tener un fideicomiso son 50 años, excepto los fideicomisos que están dedicados a fines educativos y culturales. Esos pueden ser de más tiempo. Entonces, si hago un proyecto inmobiliario y no se vende y se mueren los fideicomitentes, los integrantes, entran los herederos o los fideicomisarios sustitutos. Los sustitutos son los que entran al proyecto. Exactamente. Los fideicomisarios. Por eso es importante que preveas ese tema en el fideicomiso. Ahora, cuando entra el suplente, digamos, no hay transmisión de propiedad en ese momento, ¿no? No. Es que sí, porque ahí déjame revisar al principio. O sea, si tú en la constitución de fideicomiso no te reservaste el derecho a reversión, no existe, fatal. Ese es tú o tu fideicomisario sustituto, ¿no? Es el que va a recibir. Pero si te reservaste el derecho de reversión, entonces... Sí, pero vamos a decir que fallece, en este caso, el interesado que aportó el inmueble, y hay un sustituto, ¿no? Que es el que va a estar al pendiente de que la operación siga adelante. Pero aquí la pregunta que sería interesante es, ante los herederos, ¿cuál es la actitud en este caso de los herederos o su protección como beneficiarios en caso de un testamento ya con legados, etcétera, designados? ¿Habría un conflicto con el fiduciario? No, porque como decíamos al principio, ese terreno que tú afectas en ya no es mío. Ya no es tuyo. Entonces,
Eso no entra al testamento. Es mío el derecho, nada más. Sí, pero eso está fuera de tu otro patrimonio, de tu testamento. Tienes 10 terrenos, afectas uno solo al fideicomiso y 9 te quedas. Sí, sí, sí. Los herederos entran sobre los 9. Sí, claro. ¿No? Sobre de este... ¿Cuándo entran los herederos? Cuando hay testamento y entran sobre los 9 terrenos. No, yo digo que es uno nada más, fallece el interesado, ¿qué pasa? La gente puede preguntar. En el contrato de fideicomiso, ahí estableces. Es una cláusula testamentaria en la que okay, ya. Yo lo que voy a decir como fideicomitente es decir, oye, pues en caso de fallecimiento, quiero que entre mi esposa. Ya. ¿No? Sea la fideicomisaria sustituta. Okay. Con los derechos establecidos como si él hubiera sido la... Exactamente. Y en cuanto a las vigencias, hay que esperar que terminen. ¿Y qué sucede cuando terminan? Pues ahí todavía hay bienes y todo. Se revierten. Si es que está la cláusula de reversión. Ahí lo que pasa es que fijamos un fideicomiso por 10 años, no terminamos de vender, tenemos 2 opciones. O renovamos. Prorrogamos el plazo o revertimos. ¿Puedo prorrogar el plazo? Sí. Voluntariamente. Sí. En cualquier caso. Sí. Qué interesante, ¿no? O sea, si no se logró el objetivo, pues va de nuevo, ¿no? Va de nuevo. Que tenga yo vida para ver el fin del proyecto también. Exactamente. Sí, o sea, aquí el tema es, mientras no exceda de los 50 años, incluso excedido de los 50 años, ya hay posibilidades de prorrogarlo. ¿Se puede prorrogar después de los 50 años? Sí. ¿Por voluntad de las partes? Sí. No necesariamente se tiene que acabar. O sea, el banco no dice, ya se acabó, ya no quiero saber nada. Puede ser discrecional del banco que acepte o no acepte. Puede renunciar al cargo. Ok. ¿Usted firmó el contrato? No. Cuando usted la vigencia no puede renunciar. ¿O también, incluso tú lo puedes cambiar. No, pero me refiero que el banco diga, ya no quiero ser yo fiduciario. Que ya no esté interesado en el fideicomiso. Aunque la ¿Sí vigencia... puede renunciar? Sí. Por causa grave. Ok. Por causa ¿Cuál grave. puede ser causa grave? ¿Cuál puede ser una causa grave? Que el banco ya esté quebrando. Que esté quebrando, por ejemplo. Sí, ¿no? Es gravísimo. Que no estés entregando el patrimonio o simplemente te lleves, haya vencido el plazo. O no me llevo bien con los fideicomitentes. También puede ser. Son aquí muy el molestos. El alcance de grave, ¿no? Sí. Justificar la gravedad. No está recibiendo tal vez las instrucciones. Y que se ve imposibilitado. Para cumplir con el fin. De fiduciario. Sí. O sea que es también parte de voluntad del fiduciario decir ya no quiero. Como lo es del fideicomitente por también. Causa grave. Eso es importante. Sí, porque no nomás así de que el caso del banco. Sí, el caso del banco. El caso del fideicomitente. O sea, el caso del fideicomitente o del fideicomisario. Es cuando yo quiera, el fideicomitente. O sea, puedes terminar el contrato, ahí no tiene que haber nada grave. ¿No? Es mi voluntad. Y ya. En el momento que tú quieras. O sea, para darle confianza al auditorio, que si quieren cancelar, de que se sientan libres de constituir un fideicomiso y terminar cuando ellos decidan. Ahorita estamos abordando el tema más popular o más recurrente, que es el de los inmuebles, pero el caso de cuando hacemos asignaciones de entregar patrimonio a los hijos, los nietos o a algunas personas que queremos favorecer, ese caso también es muy común, ¿no? Sí, también. Ahí el tema es tener el recurso económico para aportar el fideicomiso. Yo estaba viendo casos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, que hay unos fideicomisos muy raros, sobre todo que si se casó, que se divorció, que si terminó la carrera. Pues aquí también, ¿no? Sí, aquí también están así de raros. Sí. Las condiciones. Bueno. O sea, aquí el tema, mira, tuvimos un caso, rápidamente les comento, un caso de fideicomiso en los que se estableció en el contrato de fideicomiso una cláusula que decía que en ausencia de los fideicomitentes el patrimonio o el fideicomiso iba a ser administrado por los hijos. Entonces ¿Se resulta puede? Sí, resulta que los fideicomitentes se ausentaron por viaje y en ese momento los hijos aplicaron esa cláusula de que por ausencia, ¿no? Pueden administrar. Pueden administrar. Entonces, ¿y pueden cambiar las reglas? Sí, claro.
Nada más que grave, el tema de la ausencia no era porque te fueras de viaje, sino porque faltaras. Ausencia física, ¿no? O sea, que ya fallecieras. Porque pueden cambiar las reglas. Sí, también. claro. Sí. No, pero aquí es como una oportunidad que tomaron indebidamente. Exactamente, por el término de ausencia, de no haber definido correctamente ausencia. Por eso también es bien importante el tema de las palabras. Los términos legales. Yo lo que digo es que en estos temas la forma tiene mucho fondo. Claro. O sea, entonces sí, la conclusión puede ser que hay que asesorarse bien. O sea, si vamos a un banco, es mejor ir con un experto previamente, como ustedes, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues el que llega desamparado, el que va a un banco, sí, a ver el banco qué le aconseja, ¿no? Yo creo que el primer acercamiento debe de ser con los especialistas en los temas del fideicomiso y también estar conscientes de que esto significará también estar cubriendo un importe de sus honorarios, porque obviamente es un servicio que está prestando la institución fiduciaria, pero es muy versátil y podemos hacer gran cantidad de operaciones a través de un fideicomiso, pero nunca olvidar los efectos legales y fiscales. Sobre todo a mí me gustaría en estos minutos que nos quedan, que los invitados nos dieran algún tip para que la gente los pueda contactar. ¿A dónde los pueden? ¿Tienen alguna página? Sí, tenemos nuestra página, es www.cortesizagaloabogados.com. Nuestro número telefónico es 62 72 10 74 y yo sí les recomiendo esta figura. Es una figura muy legal, muy regulada. Tenemos que firmar escrituras, ¿sí? Aquí una diferencia entre otro tipo de personas que firman es que en el fiduciario siempre participa un delegado fiduciario. Entonces, yo sí se los recomiendo para operaciones, como decía Rosita, muy versátiles. ¿Qué tan abundante es el manejo? ¿Hay alguna estadística de cuántos fideicomisos hay en este país de 120 millones de mexicanos? Digo, sería interesante, ¿no? Sí, eso sería interesante conocerlo y nos comprometemos a averiguarlo y se lo hacemos conocer a nuestros amigos. Lo que tengo que decir es que ya estamos a 2 minutos de cerrar este diálogo, que agradecer a nuestros invitados, el licenciado Carlos Cortés Amezcua y la licenciada Sandra Gamiño Loera, su interés en participar en este programa de consejero fiscal y que esperemos que el auditorio pues lo pueda asimilar. Un tema tan árido que lo estamos haciendo sencillo. Es un tema bonito. En realidad quien participe en esta figura se va a dar cuenta que es algo que nunca antes había visto. Lo que sí hay que decir que ya se termina el tiempo, solamente que decir al auditorio que espero que hayan aprovechado este espacio de un tema tan especializado y que esperamos que en el Twitter la gente se comunique. Nos retroalimente con sus experiencias y por ahí le damos respuesta. Gracias a todos y buenas noches por su participación, nuestros invitados y Rosita y nuestros amigos técnicos en la materia. Agradecemos la presión de todos, les damos las buenas noches. Muy buenas noches para todos. Gracias. Buenas noches.